En las últimas semanas, el gobierno de Argentina ha enfrentado el ataque económico de determinados sectores privados con prácticas ilegales y especulativas. Es así que el gobierno de Cristina Fernández ha tenido que reaccionar frente a este golpe de mercado en cuanto a su política cambiaria, su política de asignación de dólares, su programa de precios cuidados y ahora además se tiene un nuevo índice de precios. Durante las últimas semanas, el gobierno argentino ha logrado estabilizar la economía y las expectativas a partir de acciones muy concretas en el mercado cambiario desde el pasado mes de enero. El Banco Central se ha dado la tarea de intervenir activamente con factores de corto plazo y otros estructurales. En este sentido, para contener la corrida cambiaria y la presión por una devaluación mayor, la entidad que participó activamente en el mercado cambiario logrando estabilizar el tipo de cambio y desdolarizó las tenencias de activos de los bancos. Asimismo, reformaron las normas para facilitar la compra de divisas para atesoramientos por parte de los ciudadanos, con un costo inferior al esperado. A esto también se sumó el acuerdo con los exportadores cerealeros para que liquiden 2.000 millones de dólares durante el mes de febrero, producto de la liquidación en exportaciones. Tras estas medidas, el Banco Central de Argentina ha registrado 4 jornadas consecutivas de subida de reservas, sumando 19 millones de dólares. La cotización del dólar ha tenido un suave descenso en el mercado oficial, situándose en 7,88 pesos por dólar, mientras que la tendencia ha sido similar en el mercado ilegal paralelo al que llaman blue. Según datos oficiales, 2 semanas después de haberse tomado ciertas medidas que permitieron atesorar dólares a los ciudadanos, se puede ya contabilizar que solo el 10% de los argentinos han accedido a esta oportunidad. Esto muestra una vez más que aquellos que pensaban que no iba a haber dólares suficientes para la demanda del ciudadano estaban equivocados. A pesar de la importancia del dólar en el imaginario colectivo, esta no es tan grande como algunos medios y expertos económicos han estado alertando. Vamos a contarles un poquito más de esta iniciativa del gobierno argentino. Es a nivel nacional que se aplica el programa Precios Cuidados. Pretende proteger el bolsillo de los ciudadanos ante la especulación. Por lo tanto, aquí algunos de los objetivos del programa. El programa Precios Cuidados busca establecer precios flexibles durante todo este año 2014, basados en el análisis de las cadenas del valor y asegurando condiciones de competitividad en la economía, así como el cuidado del bolsillo en los argentinos. En este sentido, el gobierno nacional ya ha realizado diversos acuerdos con sectores importantes como la construcción, combustibles, medicamentos y útiles escolares, además de un acuerdo con los supermercados, distribuidores y sus principales proveedores. Para hablar sobre este tema hoy en Impacto Económico contamos con el doctor Alfredo Serrano, doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico. Le damos la bienvenida, doctor. Un gusto nuevamente. Miguel Bain, economista argentino, a quien replicó Cristina Fernández, dijo: la verdad es que los mercados venían muy envalentonados con la idea que iban a vaciar el Banco Central y hacer volar el gobierno por los aires. Quiero preguntarle su opinión por esta situación que sorteó con éxito el gobierno argentino. Buenos días a la audiencia de Telesur, buenos días Marcela. Sí, la situación de Argentina en las últimas semanas ha sido lo que muchos economistas denominan un golpe de mercado. El intento de desestabilizar la economía argentina a partir de operaciones financieras y operaciones comerciales que intentan de alguna manera devaluar el tipo de cambio en el corto plazo, teniendo así un impacto nocivo para la estabilidad económica del país y fundamentalmente procurando generar también una suerte de tormenta perfecta en términos económicos que hicieran sacar dólares de la manera más urgente posible. La operación ha sido bien sencilla. Por un lado, han confluido al final del año algunas cerealeras que no han liquidado sus ventas. Es curioso el dato. Antes de que pasara esta operación de golpe de mercado, las
empresas de cereales que venden, el año pasado habían liquidado ya el 97% a estas fechas. En cambio, este año estaban en el 83% teniendo garantías de venta de los productos. Eso por un lado, y eso impidió la entrada de reservas de dólares a la economía argentina que estaba prevista. Pero no solo fue esa reedición del campo en disputa con el gobierno argentino y con el pueblo argentino, sino por el otro lado estaba la economía más financiera, y la operación más llamativa fue esta operación de Shell, que compró 3,5 millones de dólares a un precio muy por encima del que estaba en ese momento en el mercado, de tal manera que generó un efecto tractor para subir el tipo de cambio, pasando de un poco menos de 7 a 7,75, terminando ese momento de operación bursátil, y obligó al Banco Central argentino a participar en ese sistema de flotación administrada que hay en Argentina para que no se disparara tanto el tipo de cambio hasta más de 8, como así deseaba la operación financiera. Uniendo estos dos factores, por un lado la cuestión financiera de este golpe de mercado, por otro lado la cuestión de la reedición, insisto, del conflicto del campo, unido a que Argentina ha tenido que pagar buena parte de la deuda pública heredada del neoliberalismo, además de la fuga ilícita de capitales en los últimos tiempos, provocaban este escenario de colapso económico con el intento otra vez de derrocar a este gobierno democráticamente elegido. Ahora, esta acción de rápidos reflejos asumida por el Estado argentino, ¿cómo marca pauta en este momento? ¿Cómo repercute ese modus operandi de un gobierno de la región con una intervención activa del Estado para evitar turbulencias o ataques a su moneda y a su economía, finalmente? Este golpe que ha venido dado en Argentina en las últimas semanas y me imagino que va a seguir viniendo en meses superiores, igual que lo que está sucediendo en la guerra económica actualmente en Venezuela, hay que enmarcarlo en un escenario muy interesante a nivel mundial, y es que Estados Unidos no quiere perder su hegemonía económica a nivel mundial. Se ha sentido amenazado por esta transición geoeconómica que coloca a China en un rol importante, pero además esos países emergentes como son los BRICS, incluso la región América Latina, con una economía argentina sólida y estable, igual que la venezolana y tantas otras, y en estos instantes tenemos que entender que el golpe que se le da a Argentina, insisto, habría que considerarlo en un contexto amplio en el cual Estados Unidos pretende recuperar buena parte del capital financiero y que vuelva a los Estados Unidos. No es menor que sigan ellos anunciando una subida de la tasa de interés para atraer al capital financiero que había dejado de estar en Estados Unidos. Es por ello que siguen hablando de que la reducción de los estímulos, la eliminación o mejor dicho, la reducción de la compra de bonos que había tenido en los meses anteriores, implicaría, según ellos, una subida de tasa de interés, y esto están intentando tener una gran guerra contra los países emergentes. Por tanto, lo sucedido en Argentina, además del intento interno de desestabilizar al gobierno argentino en sus políticas sociales redistributivas y de soberanía económica, está, insisto, enmarcado en un contexto internacional de gran guerra contra la economía emergente. Todos los países actualmente, las economías emergentes, tienen sólidas economías, pero en cambio aquellos expertos internacionales empiezan a plantear que están en situación de crecimiento, de empeoramiento de las condiciones económicas, con la única intención que el capital financiero se vuelva y que obligue una devaluación del tipo de cambio que le favorezca a los Estados Unidos. Usted recién en una de las respuestas nombraba un elemento muy importante para la economía en Argentina, y hablamos de los cosechadores de soja, este producto estrella del agro argentino y que genera importante cantidad de divisas al país. Quiero preguntarle un poco más cómo sigue el juego entonces con ese sector específico allí en Argentina. El rentismo exportador en Argentina es una cuestión histórica, pero no es un rentismo solo que exporta afuera con ninguna intención de inversión productiva en el país, sino que además es un poder económico muy concentrado. Solo 10 empresas sojeras concentran el 96% de toda la producción. Esto es lo que hoy en día provoca que no pueda haber una democratización económica como el gobierno argentino lo lleva elaborando en los meses. De alguna manera podríamos ir diciendo que se ha reeditado el conflicto del campo y utilizan sus grandes poderes de mercado en términos de exportador, y por tanto provocando una suerte de restricción externa que le complicaría la política económica reindustrializadora para el año 2014 a la Argentina. Ahora, teniendo siempre presente la contundencia y la réplica en todo el mundo a los dichos de Miguel Bain que citamos al inicio de esta conversación, veamos ya para finalizar nuestro contacto, ¿qué fantasmas quedan por espantar, si es que todavía queda algún fantasma por allí?
Sí, los golpes de mercado son los golpes que hoy en día se practican en buena parte de América Latina, y Argentina ya lleva sufriendo estos en las corridas, en el momento que ganó la presidenta Kirchner, en la corrida también, en el momento que se dio en ciertas legislaciones legislativas. Hay que pensar también que el dólar ilegal en Argentina ascendió a niveles muy altos justamente en el momento también de las elecciones últimas, y ahora este nuevo golpe de mercado. Por lo tanto, viendo lo que está sucediendo en América Latina, fundamentalmente en dos grandes polos económicos y democrático y político en la región, Argentina y Venezuela, a estos fantasmas hay que estar pendientes, porque el siglo XXI practica otro tipo de golpe económico a cámara lenta, procurando invertir las órdenes favorables hacia el pueblo, y esto provocar que este pueblo que sigue apostando por el kirchnerismo en un sitio y por el chavismo en el otro vayan cambiando su voto. Yo intuyo que esto será complicado, porque entiendo que hay pueblos mucho más sólidos y que apuestan a un modelo económico post-neoliberal de redistribución de riqueza, y por mucho que lleguen estos golpes de mercados, han aprendido mucho de las décadas perdidas del neoliberalismo.